¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Antorgrán y soy aspirante a ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México, a la licenciatura en Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Es un gusto poder presentar los resultados de mi proyecto de investigación titulado Los tipos de conflictos en una pyme familiar y cómo resolverlos. Bueno, para empezar, una empresa familiar es una organización comercial en la cual la toma de decisiones está influenciada por los miembros de una familia. Estas empresas tienen como parte de su visión estratégica que las siguientes generaciones le den continuidad a la empresa llevando la dirección de esta. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Para mantener una pyme familiar se tiene que pasar por muchas situaciones y entre ellas se encuentran los conflictos que día a día se van generando entre sus miembros. Una de las causas principales de que una empresa pyme familiar cierre sus puertas son los conflictos que se desarrollan en la interacción entre los miembros de la organización que son familiares. El objetivo general de esta investigación es identificar los diferentes tipos de conflictos que existen dentro de una pyme familiar, analizarlos y proponer mecanismos para su resolución. Y sus objetivos específicos son identificar los tipos de conflictos que se generan en una pyme familiar, conocer la relación que tiene el tipo de conflicto con las generaciones familiares, identificar la relación que tiene el tipo de conflicto con el grado de parentesco, identificar los tipos de comunicación efectiva en una pyme familiar. Y por último, crear mecanismos para la resolución de problemas en una pyme familiar de acuerdo con el tipo de conflicto. Este trabajo de investigación tiene como principal propósito dar a conocer los diferentes tipos de conflictos en una empresa pyme familiar y establecer herramientas o metodologías para resolverlos. La metodología que utilicé para la investigación de este tema fue la investigación documental y la de campo. Sobre la investigación documental, realicé una búsqueda a través de 3 sitios o repositorios académicos reconocidos como Google Académico, que es un buscador que te permite localizar documentos académicos como artículos, tesis, libros y resúmenes de fuentes diversas, como editoriales universitarias, asociaciones profesionales, repositorios de preprints, universidades y otras organizaciones académicas. Dialnet es una de las mayores portales bibliográficos en el mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana. Y Biblat UNAM es un portal especializado en revistas científicas y académicas publicadas en América Latina y el Caribe. Realicé una selección de 10 documentos que estaban relacionados con el tema de investigación y se desecharon los que no tenían un aporte significativo, de los cuales 6 documentos fueron utilizados y referenciados para el desarrollo de este trabajo de investigación. Investigación de campo. Con el fin de recopilar información en el contexto local, se realizó una entrevista a un miembro de la empresa familiar Motoantor, quien es un socio operacional y es hermano menor del socio inversionista, en donde se obtuvo información específica para la recolección de información. Se realizó también una encuesta a 13 personas relacionadas con PYME. Se utilizó el método estadístico para su análisis y conclusión. En el siguiente plan de trabajo se establecieron las actividades y tiempos para poder llegar a un buen término a la investigación. Desde la selección del tema de investigación, la investigación documental y de campo, análisis e interpretación de información recopilada y, por último, la redacción y la presentación del informe final. El tema investigado fueron los tipos de conflictos en una pyme familiar y cómo resolverlos. La pregunta que me realicé para la elaboración de esta investigación fue: ¿qué tipos de conflictos existen dentro de una empresa familiar? Y la segunda pregunta fue: ¿cómo se resuelven? La información que utilicé para el tema de investigación que me preocupa fue extraída de fuentes primarias y secundarias. Realicé investigación documental, consultando tesis y artículos especializados sobre los tipos de conflictos en una empresa familiar y las formas que existen para resolverlos. Los resultados. Son muy comunes los conflictos que se presentan en las empresas por la interacción de los miembros que la integran de forma interna y de factores externos. Para entender su naturaleza, primero vamos a definir los conceptos de conflictos. Tipos de conflictos: empresa, que es una empresa familiar, pyme, y la resolución de conflictos. Empecemos con el conflicto.
El conflicto es una situación en la que dos o más personas con intereses contraopuestos entran en confrontación o oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. Los tipos de conflictos los dividimos en tres principalmente. Los conflictos internos, los cuales son propios de la organización, interpersonales e individuales que afectan el cotidiano de las mismas, siempre en el ámbito interno. Conflictos externos con clientes, conflictos que se dan producto de las relaciones que se tienen con los clientes desde la atención, satisfacción, seguimiento, comunicación y plazos de entrega y financiación. Y por último, los conflictos externos, con proveedores de divergencias que se desembocan en conflictos, pero esta vez con la empresa como un actor incluyente, insatisfacciones o diferencias resultados de las operatorias necesarias para el funcionamiento del negocio, como son la atención, financiación, precios, plazos y entregas. El concepto de una empresa familiar es un tipo de organización en donde la mayoría participación accionaria del control administrativo estará regido por los integrantes del núcleo familiar precedente. Y tenemos por último la solución de conflictos. Encontramos mediación de conflictos en las empresas familiares, el protocolo familiar como una forma de resolver conflictos, el arbitraje como medio de solución a los conflictos y una parte muy importante, el monitoreo de los conflictos. Dentro de la metodología de investigación de campo, realicé una entrevista el 26 de mayo de 2018 a un socio de la empresa Motoantor, teniendo como resultado que el socio operativo piensa que el establecimiento de un código o protocolo familiar ayudará a la convivencia de los integrantes de la empresa, disminuyendo los conflictos que se puedan generar. El 4 de junio de 2018 realicé la encuesta sobre los tipos de conflictos en una pyme familiar y cómo resolverlos. Esto lo hice vía web a través del formulario de Google, a través de 13 personas relacionadas con el tema de pymes, generando una invitación para contestarla a través de un grupo cerrado de convocatoria de la UNADM 2018 de Facebook, obteniendo una excelente respuesta en 2 horas aproximadamente. De los resultados arrojados por la encuesta, tomé las siguientes como clave para la investigación. En la gráfica, como lo podemos observar en la gráfica de la pregunta 7, ¿sabes que existen conflictos entre las personas dentro de una pyme familiar? El 69.2% sabe que existen conflictos dentro de una pyme familiar o las ha vivido. En la gráfica de la pregunta 8, ¿qué tipos de conflictos conoces que se den comúnmente en una pyme familiar? El 46.2% considera que la mala comunicación entre los empleados es el conflicto que más se presenta en una pyme familiar, seguido por las agresiones verbales o físicas entre familiares que laboran juntos. En la gráfica de la pregunta 10, ¿crees que un código o protocolo de convivencia laboral funcione para disminuir o eliminar los conflictos? Aquí el 38.5% de los encuestados considera que establecer un código o protocolo de convivencia laboral ayudará a disminuir o en su caso evitar los conflictos que se presentan en una pyme familiar. Y en la gráfica de la pregunta 11, ¿sabes qué es la mediación en una pyme familiar? El 69.2% de los encuestados desconoce que la mediación como una herramienta para la resolución de conflictos en una pyme familiar, por lo que se tendrá que hacer una mayor difusión y los beneficios que esta herramienta tiene para resolver conflictos familiares. Los datos obtenidos a partir de la entrevista y la encuesta están basados en una información fidedigna, ya que se cuenta con el resultado de la encuesta en el formulario de Google, ya archivado en la nube. Asimismo, se cuenta con el audio de la entrevista realizada y se tiene el sitio de SoundCloud y en un archivo de audio en formato MP3. Bueno, como conclusiones para el trabajo de esto, podemos definir el conflicto como una contraposición de ideas o intereses entre dos o más personas, que en el caso de las pymes familiares tiene un grado de parentesco que a medida que sea más cercano, es más grande el conflicto. Existen 3 tipos de conflictos: conflictos internos, externos y con proveedores. Y la solución a los conflictos en una empresa familiar se han identificado 3.
la mediación, el protocolo familiar y el arbitraje. Es muy importante estar midiendo los resultados de la aplicación de los mecanismos de solución de los conflictos como forma de monitoreo y seguimiento de forma continua para poder determinar su eficacia. Finalmente, dentro del análisis del resultado de la investigación documental de la entrevista y la encuesta, creo que faltaría agregar una población mayor para ser encuestada, realizar una entrevista a al menos 10 empresas PYME en diferentes campos e incluir un reactivo en la encuesta del grado de parentesco. Los objetivos se cumplieron de manera completa, sin embargo creo que faltó más información para realizar un análisis más profundo y llegar a una conclusión más efectiva. Por último, agradezco infinitamente su atención. Mi nombre es Ricardo Antor Durán. Muchas gracias.